Mientras tanto, ya saludamos, damos la bienvenida a Aquiles Hervas. Como decíamos, él es defensor de derechos y también lleva al momento la defensa de los algunos integrantes del movimiento guevarista. Aquiles, muy buenos días, bienvenido acá al espacio. Muy buenos días, apreciadas amigas de Wambra. Muchas gracias por esta invitación y por supuesto gracias al medio por visibilizar aspectos tan importantes como este caso emblemático que no solo atañe a quienes están siendo afectados, sino a todos como sociedad. Muy amable y pues a su disposición. Muy buenos días, Aquiles, les saluda Gabriela Peralta. Queremos iniciar la conversación contextualizando, porque, claro, nuestra audiencia, mucha de ella que capaz no conoce del caso de los guevaristas y del proceso judicial que como tal están enfrentando, entonces conversemos un poco de eso. Claro, a ver, de manera muy sintética, el caso guevaristas es un caso que implica a 9 personas, entre hombres, mujeres, compañeros indígenas, jóvenes, de diversas composiciones, que el día 19 de mayo fueron allanados en sus domicilios con la presunta acusación o la acusación de la presunta comisión de una figura llamada trata de personas. Esta figura, como lo hemos dicho en muchas entrevistas, es usada como se usa generalmente figuras así de escandalosas con el objeto de criminalizar, estigmatizar y perseguir otra intención de parte de grandes poderes. En este caso, los guevaristas son parte de una organización social que se articula alrededor de muchas actividades, iniciativas de labor social, apoyo social, y entre ellas, por supuesto, tienen una posición ideológica y política. Y como fruto de su posición ideológica y política, a decir de esta defensa y de muchas personas entendidas en la materia, han sido interpuestos hacia un proceso penal con objeto de encarcelarlos y sentar con ello un precedente de miedo, de terror para cualquier otra persona que igual por el mismo motivo, sus ideas, su organización se organizase, ¿no? Se organizase o se organice alrededor de esas ideas y por lo tanto lo que se busca en este caso de criminalización de defensores de derechos o criminalización de activistas es básicamente implementar al movimiento guevarista como un chivo expiatorio de muchas otras posiciones y vertientes de la sociedad que quisieran disentir del poder de turno o disentir de la estructura que este momento administra el Estado o administrarse en lo posterior. Ahora, Aquiles, ¿qué es lo que concretamente se va a realizar este 23 de diciembre? ¿Cuál es digamos, la instancia correspondiente dentro de la justicia? Pues, a ver, el 23 de diciembre se pretende instalar la audiencia de juicio, que es la etapa final del proceso penal, ¿no? Bueno, no exactamente la etapa penal, todavía tenemos apelación y casación si llegase a suceder que se ratifique, que se dé una sentencia y no se ratifique la inocencia de estas personas. Antes de esto tuvimos algunos momentos, la instrucción, investigación previa, la instrucción fiscal, la audiencia preparatoria de juicio. En cada uno de estos momentos se han violado garantías mínimas que tenemos todos los y las ciudadanos y ciudadanas de la República, ¿sí? Hay cosas que el país y esta República ha demorado en lograr, ¿no? Ha demorado en poner en su constitución y en sus leyes. Y parte de esas cuestiones que demoramos en ponerlas en nuestra historia son nuestras garantías mínimas del debido proceso, nuestros derechos constitucionales básicos. Muchos de estos derechos fueron violados durante estas fases y etapas previas al juicio que se va a instalar este 23. Estuvimos, con la aspiración de que en la audiencia preparatoria de juicio se logre determinar esas violaciones y como corresponde, y para eso existe esa audiencia, de hecho para eso pagamos a esos jueces, para que hagan un meticuloso y riguroso examen de posibles vulneraciones de los derechos constitucionales, pero lamentablemente la jueza que conoció la causa procedió a llamar a juicio a todos los integrantes y finalmente pues ahora procedemos al juicio habiéndose violado todas estas garantías, ¿no? Podemos más adelante detallar algunas de estas, quizás las más graves, pero es una lista larga de garantías mínimas que no se le respetaron a este grupo de personas, de seres humanos, de ciudadanos que están involucrados en este proceso. Justo eso, Aquiles. ¿Qué violaciones de derechos humanos se han evidenciado a lo largo de este proceso? Detallemos un poco más. A ver, por ejemplo, vamos posiblemente escogiendo unas 3 en diversos momentos del proceso, ¿no? Todos nosotros tenemos el sagradísimo derecho a la defensa, ¿sí? Es decir, que si se nos está investigando por una causa en la que estamos ya identificados,
pues no tienen que notificar de forma personal para poder entregarle al Estado, no se puede impedir una investigación, pero sí entregarle al Estado que en su investigación pueda tener elementos de descargo, pueda establecer objetivamente aspectos que puedan desmentir lo que le está haciendo dudar al Estado, que eventualmente en este caso le hace pensar que cometió un delito, que cometieron un delito estas personas, y esta garantía mínima fue violada y rotundamente, ¿no? Es decir, a varios meses la Policía Nacional, varios meses del Estado ha desplegado un sistema de seguimiento sobre muchos de estos jóvenes, incluso en sus actividades más privadas, más íntimas, más personales, sin notificarle a estas personas para que se puedan defender. Curiosamente, Fiscalía emitió un pedido de reserva a varios jueces, ¿no? Una práctica que me parece no correcta, una práctica absolutamente contraria a derecho, que es pedirles a muchos jueces, porque basta con que le pidas a uno, ese uno tiene que decidir si te autoriza o no te autoriza la reserva de la investigación. Pero además de que no le pidió solo a uno, le pidió a varios, y además de que le pidió a varios, la mayoría de esos varios jueces a los que pidió en la misma fecha esa autorización, se la negaron y simplemente le autorizaron ciertas técnicas en unos casos, ¿sí? En pocos casos le autorizaron ciertas técnicas. Entonces, si tú tienes una reserva negada y mantienes una investigación en reserva, habiendo sido negada por autoridad judicial, que es la única que puede autorizar o negar, estás prácticamente empezando un proceso irregular de seguimiento, ¿no? Que sería equivalente o presuntamente espionaje. Esta es una primera irregularidad inmensa. ¿Por qué creemos que es grave? Porque efectivamente, hasta este momento, el Estado no hablaba del delito de trata de personas. Entonces, la pregunta que nos cabe hacer es ¿por qué estaban siguiendo a esta gente? Todo indica que el seguimiento tenía un carácter mucho más político, ¿sí? Sucede entonces que como no estaban haciendo un seguimiento investigativo sobre un tipo penal determinado, incluso en este seguimiento muchas veces que fueron hasta las fronteras siguiendo a estas personas, se me cortó un poquito. Sí. Era lo que nosotros llamaríamos una especie de negligencia policial, porque si estás supuestamente siguiendo a alguien que está cometiendo un delito y de trata de personas, que es en teoría o entre comillas llevándose a personas, entonces los dejas pasar al otro lado de la frontera y no los atrapas en flagrancia, algo no cuadra, algo no tiene sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que no tiene sentido? Efectivamente no estaban siguiendo un delito, estaban siguiendo políticamente a estos seres humanos. Primera irregularidad. Segunda irregularidad, nos negaron y la jueza no hizo el control que debía, la nulidad debido a que no nos permitieron defendernos. Una de las presuntas víctimas, que me reservo el nombre por razones de su protección, establece que fue engañada o fue llevada hacia el otro lado de la frontera a través de engaños y da una declaración frente a la policía colombiana, más o menos de unas 20 y algo páginas, casi una declaración perfecta con conocimiento de zonas, de tipos de armas, de los nombres de los guerrilleros del lado colombiano. Y cuando es trasladada en condición de víctima hacia el lado ecuatoriano, vuelve a tener que recibir la declaración porque eso manda el protocolo y establece una declaración de no más de 3 páginas, pero además con un elemento curioso, con una estructura lingüística completamente diferente, ¿no? Es decir, parecería que siendo la misma persona que firma las 2 declaraciones, eran 2 totalmente diferentes las que hablaban en cada instante. Nosotros, obviamente, con el derecho a la defensa que nos asiste, pedimos que se haga una pericia antropológica lingüística, porque habían elementos, yo soy abogado, pero también soy antropólogo, y lo puedo decir con cierta, digamos, acercamiento a los elementos lingüísticos. En quichua, porque esta persona es integrante de comunidades indígenas, tú estructuras el lenguaje de una forma distinta a la del castellano, ¿sí? Ñuca, chimborazo, manta, causani. Yo en Chimborazo vivo, los verbos van al final. Cuando tú en castellano quieres decir lo mismo, dices yo vivo en Chimborazo, como hemos aprendido en la escuela la mayoría de quienes nos escuchan. Yo vivo en Chimborazo, sujeto, verbo y predicado. Solamente ese elemento, pero muchos otros, modismos, estructuras del lenguaje, formas sustantivas de hablar, todo lo que nos podría decir una pericia antropológica, pero solo ese modismo permite entender que habían 2 personas distintas, lo que nos hace presuponer, queridas amigas,
que en el lado colombiano esta persona posiblemente fue torturada, si fue obligada a firmar una declaración que no dio. ¿Y por qué? Porque efectivamente necesitan esas declaraciones para el conflicto colombiano. Y en el lado ecuatoriano fue recibida como una persona víctima de trata, que justo en ese momento le servía al Estado ecuatoriano, el delito que sea, agarrarlo, tomarlo y usarlo contra estas personas que estaban siendo seguidas políticamente. Aquí está un elemento gravísimo. ¿Por qué la Fiscalía es algo que nos tiene que responder tarde o temprano? ¿Nos responde en este juicio o nos responde ante la CIDH? ¿O nos responde hasta las instancias internacionales? ¿Por qué la Fiscalía nos negó nuestro derecho de practicar una pericia lingüística para darle un giro de 180 grados al caso? Porque si esta pericia lingüística nos daba razones para dudar de esa declaración, en vez de hablar de un delito de trata, estábamos hablando de que en el territorio colombiano torturaron a un ser humano, y lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano es pedirle cuentas al Estado colombiano, a la policía colombiana, de por qué una ciudadana ecuatoriana posiblemente fue torturada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto gira 180 grados, porque la narrativa de los gobiernos y del gobierno ecuatoriano sobre este caso ha sido la construcción de un enemigo interno que posiblemente quería armar un proceso armado aquí en el territorio nacional. Y en el giro de 180 grados que nosotros estamos planteando como parte de nuestra hipótesis, la narrativa debería ser, en vez de seguridad nacional, soberanía nacional, porque esos ministros, ese presidente, esas autoridades, esa fiscalía no nos defiende a los ciudadanos de que podamos ser torturados en otro país y no se diga nada. ¿Para qué tenemos instituciones del Estado si puede pasar eso? Segunda violación, y así podría yo darles una lista muy, muy larga de muchas otras afectaciones a las garantías básicas que tenemos las personas y que van más allá de las personas de este caso, que pueden ser garantías que nos afecten a todos nosotros si se siente un mal precedente. Ahora, Aquiles, justamente tú mencionabas este tema de la persecución de ciertos líderes sociales que de alguna manera han sido perseguidos de manera judicial, pero al mismo tiempo hemos visto acá en Ecuador que algunas acciones judiciales controvertidas han dejado, por ejemplo, libres a algunas personas que fueron ya sentenciadas por casos de corrupción durante la pandemia, etcétera. ¿Qué decir de esa acción de la justicia ecuatoriana? Que finalmente, ¿dónde se está yendo el peso, si se quiere, de la justicia? Claro, esa es una pregunta muy importante porque nos permite evidenciar, lamentablemente, que en Ecuador existe una justicia selectiva. En Ecuador existe una justicia que tiene un estándar. Me voy a mover un poco más acá, lo que pasa es que estoy en la universidad, no pude encontrar un espacio. En Ecuador existe una justicia que tiene un estándar para la gente que tiene dinero o poder y otro estándar para la gente humilde, ¿sí? Personas como Carlos Carhuachi viven en una casa que ni siquiera tiene ventanas en un páramo de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Personas como Silverio Cocha, lo propio, viven en la absoluta precariedad de sus comunidades indígenas. Personas como Gabriela, personas como Nelly, personas como Juan Carlos, personas como Cristian, personas como cualquiera de los procesados, Omar, etcétera, Ernesto. Cualquiera de ellos son gente de estratos populares, son gente que no tiene las mismas posibilidades de simetría frente al poder político y simetría frente al poder económico. Entonces, por lo tanto, sus posibilidades de que la justicia, como manda nuestra Constitución, los investigue y después los procese con las mismas condiciones que lo hace frente a personas que no tienen recursos, hace que básicamente puedan acceder mucho menos a la tutela judicial efectiva, que lo que ustedes mismos han citado lo han podido hacer otras personas que están vinculadas con el narcotráfico o que están vinculadas con las estructuras criminales y que manejan muchísimo dinero. Y lo mismo con la gente que maneja mucho poder político. Entonces, ¿qué nos evidencia esto? Que en el Ecuador, lamentablemente, todavía te juzgan o no te juzgan en función de cuántos recursos tengas. Y lamentablemente el sistema de justicia se ha desarrollado para olfatear esto de manera muy rápida, cómo vistas, cómo hablas, cómo estás. Esto es extremadamente grave para los estándares mínimos de derechos humanos que requerimos todos los ciudadanos de esta república. Uh-huh. Y ahora sí, ya casi para finalizar, también preguntarle, desde su lectura, Aquiles, ¿qué panorama se espera para este 23 de diciembre, sobre todo en esta audiencia? Miren, nosotros no podemos perder el aliento, nosotros como defensa técnica y por supuesto llevando el mismo espíritu que tienen nuestros defendidos, no podemos definitivamente dar por hecho, todo indicaría que hay una intención política de este juicio. Si ustedes se fijan, lo ponen con una velocidad récord que no se ve en casi ningún caso. No ha pasado ni siquiera
2 meses, menos incluso, y ya se fija la audiencia de juicio, cuando en cualquier caso los que somos abogados estamos siempre empujando o propugnando por una celeridad en la justicia. Se lo haría posiblemente en febrero, marzo, así estimábamos que podía pasar, tomando en cuenta los promedios. Pero en esta ocasión lo instalan justamente en Navidad. Quieren que esto pase mientras la gente está cantando villancicos, ¿no? Como muchas cosas que se hacen en este país, nos clavan leyes mientras estamos en el Mundial, nos clavan reformas o decretos mientras estamos viendo un partido, en este caso, aprovechando que la gente objetivamente, de manera humana, se despliega ciertos sentimientos en estas temporadas. Se pone una audiencia de juicio con fecha 23, 2 días antes de la Navidad. No sabemos si la van a mantener durante la Navidad incluso esta audiencia, pero nosotros estamos de todas maneras listos, y este tipo de entrevistas son muy útiles porque nos permiten decirle a la gente que nos está escuchando, hoy son ellos, mañana vienen por nosotros, hoy son ellos, mañana vienen por ustedes. Si este caso se pierde, el Ecuador retrocede más o menos 60 años a tipos de juicio inquisidores donde te negaban el derecho a la defensa, te cerraban la instrucción fiscal cuando querían, cuando efectivamente te espiaban y no ha pasado nada. No podemos perder este caso todos, o sea, no es un caso solamente de los 9 guevaristas que están procesados, es un caso de los 18 millones de ecuatorianos que tarde o temprano podemos tener un problema injusto en el que nos quiere cargar el Estado toda la fuerza de su punitividad, y necesitamos garantías mínimas que frenen el poder del Estado. No se trata de impunidad, ¿sí? Yo puedo decir a ciencia cierta, no solamente por ciertos perfiles, sino en el caso común todo, que no hay elementos suficientes para el tipo penal, la tipicidad, la antijuricidad, la conducta, ¿sí? No hay elementos suficientes para la culpabilidad tampoco. Es una conducta lícita, legítima, organizada de personas que en este lado de la frontera no cometieron absolutamente nada que sea contrario a nuestro ordenamiento jurídico. Si en el otro lado de la frontera pretendían o no ser guerrilleros, ese es un problema en el Estado colombiano, no es acá. Y es otra materia de discusión. En este lado era gente que daba de comer a los pobres, que daba de comer a la gente con necesidades precarias de vida, que hacía talleres con niños, que se iba sin ser pagado a las comunidades indígenas a dar despliegues formativos. Era gente que hacía cosas de forma abierta. Un grupo guerrillero como Alfaro Vive Carajo lo hacía todo de forma clandestina y decidió que así sea. Un grupo como los guevaristas marchaba sin taparse el rostro, reivindicaba sus posiciones, se tomaba fotografías, emitía manifiestos, hacía las cosas de forma abierta y pública. No digo que eso plantee que esté malos que no lo hacen, esa es otra discusión, pero en términos penales, esta gente estaba haciendo cosas correctas en este territorio, en este lugar. Entonces, por lo tanto, correctas en el sentido jurídico penal, que no se contravenga la normativa. Por lo tanto, todos tenemos que hacer retuitear, pasar la voz, generar presión social, visibilizar el caso, que se vuelva visible, porque en derechos humanos solo lo que se visibiliza hace recular un poco más al poder. Y ese es el pedido que hacemos a través de estas entrevistas, que la gente posicione y haga eco del inmenso abuso que están recibiendo estas personas, porque puede ser el inmenso abuso que recibamos cualquiera de los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas en lo posterior. Aquí les agradecerte entonces por esta entrevista y dejarles también con esta convocatoria a una vigilia solidaria por la libertad de los presos y presas por luchar del movimiento guevarista. Muchísimas gracias nuevamente y estaremos atentos de esta audiencia el 23 de diciembre. Muchas amables. Encantado, el agradecido soy yo, y pues un fuerte abrazo para este muy importante medio de comunicación que nos da voz a los que no tenemos voz.